Hola, ¿qué tal? Os quiero dar la bienvenida nuevamente a un nuevo podcast, una nueva entrevista de Padres Formados para que podamos conocer con la experiencia de otras personas que realmente la educación emocional tiene cabida en las aulas, en las familias y que hay personas que ya están haciendo cositas, a veces pequeñas, pero que es suficiente para iniciar con un proyecto, con una iniciativa, con algo que cambia realmente el entorno donde estamos. Y por eso os quiero presentar a Sara Aguilar. Bienvenida a este espacio. Apenas. Te quiero dar la bienvenida porque tú tienes mucho que contarnos y porque ella, aparte de maestra y estar especializada en inteligencia emocional y en neurociencia, ella también forma a otros profesores y profesoras que también están en las aulas y que de una forma muy sencilla se puede aplicar la educación emocional para que los niños y las niñas que se están desarrollando y que tienen ese cerebro tan inmaduro y que tienen que adquirir competencias emocionales lo puedan aprender mientras están en los colegios. Por eso os quiero presentar a Sara y primero quiero un poquito poner en contexto. Sara, como os digo, es maestra y ella se ha especializado en inteligencia emocional y lleva un proyecto muy bonito que os lo quiero mostrar porque la podéis seguir en Instagram. Con el corazón no se juega. Eh, Antes de contar algo de ti, Sara, con el corazón no se juega. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues porque, bueno, Leticia, como comentamos, ¿no? El tema de la inteligencia emocional es que está siendo una necesidad tanto en las aulas como en la casa. Entonces, cuando ves que, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Que estás en sitios de conflictos sociales, bueno, lo que viene siendo territorio hostil, ¿no? Como viene, como es el recreo. Un recreo viene siendo, muchas veces lo definimos como la guerra, ¿no? Porque hay veces que son conflicto tras conflicto y siempre coincido con otros profesionales, incluso con los niños, que al final haces daño en el corazón. Entonces siempre yo le digo a mis niños de pequeños, es que con el corazón no se juega. El corazón es muy Mm. importante, con el corazón no se juega y de tanto repetirlo, de ahí salió este proyecto, la verdad. Pues es una muy bonita forma de decirlo, ¿no? De decir que al final todas las acciones tienen un impacto en el corazón de otra persona, ¿no? Para bien o para mal, las palabras también tienen esa fuerza para ayudar, para construir o para dañar. Bueno, os quiero situar. No sé si habéis visto la película El Niño de Luis Tosar, que es uno de los protagonistas, pero sí que me interesaba lanzar esa película porque yo le preguntaba a Sara, ¿no? Si esa película podía mostrar parte de la realidad que tú vives en la zona donde estás trabajando, que quiero un poco situar. Donde tú trabajas y donde llevas a cabo este proyecto tan interesante de educación emocional con el corazón no se juega, es en una zona que abarcas lo que es el campo de Gibraltar, que abarcas la línea de la Concepción, San Roque y Algeciras. Son como tres zonas donde tú trabajas directamente como maestra y también formando a otros docentes que trabajan en esta zona. Y también trabajas con las familias, porque como hay una frase que yo te había anotado, decías, me duele mucho ver a mis niños de punto con los narcotraficantes. Cuéntanos esto, Sara. Pues mira, si empezamos por la realidad de la zona, como bien dicen, ¿no? Es verdad que la película refleja parte de la realidad. Como comentábamos el otro día, cuando se ven las noticias y tal, me decías, me creo la mitad. Y lo que yo te quería comentar, digo, es que no es que te creas la mitad, es que reflejan la mitad. Realmente la realidad es mucho más dura, porque como te comento, no todos los niños, no el 100%, ni mucho menos, gracias a Dios, pero claro, ves un alto porcentaje de que aquí es una normalidad. Se normaliza ciertas situaciones en los niños, ciertas situaciones que al final arrastran, ¿no? De generación en generación. Si tu padre ha vivido ese tipo de vida, pues entonces tú es lo que vives en tu casa y es lo que hablábamos, el dinero fácil. Ya no solo el dinero fácil, es que te arrastra muchísimas más cosas como es un estilo de vida eh, mm, fuera de lo común cuando lo comento con profesores, ¿no? Que viven en zonas bastante alejadas del centro del país y tal, les choca mucho esta realidad. Y bueno, les choca la realidad ya no solo del centro del país, del propio Andalucía. Hay profes para cuando llaman a los colegios, así a colegios de aquí, de esta zona. He conocido profesionales que se dan de baja antes de comenzar.
por el miedo, por la incertidumbre, por lo que ¿no? las redes sociales, la televisión refleja de la zona. Entonces es muy doloroso que nos perdamos a profesionales y nos perdamos a personas que tengan que pedir incluso puestos voluntarios, que la mayoría de colegios de aquí son puestos voluntarios. Es decir, que se pide un perfil de profesorado que sea, como hablábamos, un perfil social, un perfil muy involucrado, mucha vocación. Claro, Y es claro. una pena porque, claro, una vez que llegas aquí, los que llegan se quedan. Los que llegan y realmente tienen vocación se quedan. ¿Por qué? Porque cuando ven la realidad, ven la necesidad que hay y ven la importancia que solo quieren que les escuchen. Son personas, son niños, familias que han vivido una realidad, que están dentro de esa burbuja y que solo necesita ir sembrando, sembrando, sembrando. Y es que es maravilloso cuando ves que florece. Te quería decir que yo entiendo que no hay que lidiar siempre con un mal comportamiento, sino con un contexto que pone a ese niño o a esa niña en una situación de desprotección. Totalmente. Sí. Y de vulnerabilidad, porque claro, son niños los que a lo mejor, bueno, ahora ya el tema del asentismo sí está mucho más controlado, pero a lo mejor sus padres pues no han asistido, no han recibido la educación adecuada, tal y cual, se han dejado guiar por su generación anterior. Claro, es que yo cuando hablo de conducta, ¿no? Que a lo que te refieres, siempre le digo a los docentes a los que formo, este niño que tienes delante no es solo ese niño, está arrastrando dos generaciones, incluso tres anteriores. Entonces, como mirar un poco más allá de la conducta, de decir, bueno, ¿por qué se comporta como se comporta? Mira, se está comportando de esta manera, no porque quiera, con el perdón de la palabra, fastidiarte o joderte. No, es que eso va en contra de la naturaleza. Nadie nace queriendo hacer daño a otro o queriendo molestar en la clase, queriendo crear un conflicto. No, es que viven una realidad emocional en la que no sabe hacerlo de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo a los profesionales que vienen, que han venido de otro tipo de colegios, llegan aquí y de 25 o 30 niños que hay en un aula, un alto porcentaje tiene este tipo de comportamiento que piden todo, autoridad. ¿Cómo muestro la autoridad? Y te frustran, ¿no? Es que es todo, es como un vínculo, porque claro, un círculo, tú empiezas la clase, quieres mostrar autoridad, no consiguen, ¿no? Es que todos coinciden en lo mismo. No consiguen esa autoridad, ¿qué pasa? Te lleva al estrés. El estrés que te lleva a mostrar debilidad. Claro. Sí, 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 es como un círculo que, que si no eres capaz de reconocer que detrás de ese comportamiento hay una necesidad afectiva y también educativa, pues al final te dejas llevar por las emociones. Sí. Sara, ambas somos socias de la Asociación ASEDE, que además digamos que tiene su sede en Sevilla. Y ya en septiembre nos veremos probablemente porque vamos a tener el primer Congreso de Educación Emocional, donde se va a hablar de todo esto, de cómo llevar la educación emocional a diferentes ámbitos, la familia, la escuela. Pero tú ya estás haciendo cosas con el proyecto Con el Corazón no se juega, ¿no? Tú ya estás formando a docentes y estás trabajando en aula. Y nos describes una realidad muy específica, ¿no? Cómo es un contexto que invita a muchos niños y niñas quizás a meterse en el narcotráfico o estar rodeados de esa realidad, ¿no? Entonces, ese docente que necesita no solamente entender, que es la mirada, ¿no? Sino trabajar en el aula desde el paraguas de la educación emocional. ¿Cómo sería ese trabajo con el corazón no se juega? Claro, este trabajo yo lo que me centro, ¿no? Les hablo, les cuento a ellos que esta situación es una realidad, porque por mucho que tú digas, es que voy a hacer, vale, tú tienes que situarte y es que es una realidad. Y lo que yo les invito a ellos a que no se guíen por lo que se le llama un secuestro emocional, ¿no? Que es Ajá, cuando estás ante una situación, tienes un secuestro emocional y es que la emoción no te deja ni actuar, no te deja ver de otro, no te deja cambiar el paradigma. ujú, Entonces, cuando estás de manera, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Estás en una clase y solo te mueven el paradigma autoritario, no funciona, pero como estás con un secuestro emocional, con esa emoción, te estás guiando por el estrés. Es que parece algo muy complejo, pero pasa en segundos. claro. Entonces, como, venga, voy a cambiar el observador, me salgo un poco de la situación y miro de manera individual. Bueno, pero y me integro un poco
Incluso me intereso desde el principio por esos niños. Yo he trabajado con niños, llevaba hace unos años un campamento de integración social en niños en riesgo de exclusión, y cuando te paras uno por uno a ver su situación familiar, hablas con la familia, con asistentes sociales y te vas centrando, que es cierto que compartimos todo que, bueno, es que la jornada escolar no tengo tanto tiempo. No tienes tanto tiempo, pero sí tienes momentos claves en lo que vas sembrando, vas sembrando, vas sembrando. Y es que llega un punto en el que es maravilloso, ¿no? Porque es que el niño es como que florece. No pasa el 100% de las veces, pero si lo hace, lo hace, lo hace, es que al final un alto porcentaje lo consigue. Entonces son niños que necesitan, yo los que comparto con los docentes es que por favor les escuchen. Son niños que viven en una realidad que no son escuchados. Nadie les escucha, nadie los ve Claro. Por eso como trabajas con personas. la familia también, trabajas con la familia Así es. porque claro, si tú le dices al docente, escucha al niño, pero luego ese niño va a su casa y ahí tampoco se le escucha, claro, el trabajo tiene que ser en equipo, ¿no? ¿Y cómo es el trabajo con Sí. las familias? Cuéntanos. Pues mira, en particular te puedo poner el ejemplo de mi colegio. Trabajo en el Colegio Salesiano de María Auxiliadora de Algeciras. He iniciado un proyecto en el que con compañeros eh, se trabajan los tres pilares fundamentales: alumnado, profesorado y familia. Con el alumnado es un proyecto que abarca toda la etapa, desde los más pequeños a los más mayores, y se va trabajando la inteligencia emocional por bloques. Se entiende, ¿no? Esto, claro, tú dices, ¡ay, qué bonito! Pero tienes que formar al profesorado. Claro, ¿Por qué? Porque hasta que tú no sabes vivirlo y tú no sabes manejar tus propias emociones, mm, todo lo que engloba, no puedes, es verdad, es cierto, hasta que tú no te cuides a ti mismo y no te aprendas a cuidar, no puedes cuidar al otro. claro. Entonces, claro, también se hacen formaciones una vez al mes o cada 2 meses con los profesores, con el claustro completo, sobre los temas y los bloques que luego ellos mismos van a reflejar con los alumnos. Entonces ya estamos trabajando por un lado que el profesor lo vive de manera personal, lo asimila, lo acepta, resuelve las dudas y se preparan una serie de actividades. Entonces cuando ya lo tienen interiorizado, el siguiente paso es que lo imparten a los alumnos con sesiones todos los meses. A ver, sesiones todos los meses para que los niños sepan que en este momento, vale, se le pone el nombre que estamos tratando, pero se intenta y se pretende que sea como un eje transversal, Eso que es. tú continuamente lleves esa realidad desde las 9 de la mañana hasta las 2 que sales del cole. Sí, que si hay un conflicto, una situación entre alumnos, que también la aplicación de la inteligencia emocional se refleje en esa gestión del conflicto. Claro. Sí, y que todos trabajemos, cada uno con sus aportaciones, desde su visión, pero en la misma línea. Entonces ya tenemos dos partes, ¿no? Se consigue los profes formados y los niños. Y ahora llega la parte de los padres. ¿Por qué? Porque hay familias que encuentras que son muy reacios a este tema por Ujú. su vivencia, es lo que hablamos, ¿no? Por su generación anterior, por su vivencia, lo que han recibido, cultura, ¿no? Porque es un colegio muy multicultural, la verdad, por la zona también en la que estamos. Entonces, cada uno aporta. Hay padres que sí, que lo ven maravilloso y otros como que les frena. Y entonces de ahí nace una escuela de padres que hemos comenzado este año. ¿Y qué se pretende? Es verdad que al principio decíamos, uff, algunos compañeros decían, es que va a venir 3 o 4 padres. Bueno, da igual que vengan tres, pues 3 familias a las que les llega. El siguiente taller va a llegar a más. Pues la verdad que desde el principio están viniendo bastantes familias y es una maravilla. Entonces ya tocan los tres pilares. Estás trabajando, formando a los profesores, estás formando a los alumnos y en casa los alumnos ven que se sigue el mismo ritmo de trabajo. Es como que el alumno sigue su camino, pero ve que está respaldado de igual manera, o se pretende, tanto por la familia como por el colegio. Entonces, muy Claro. bonito. El niño como que está en un clima de total confianza y se abre contigo, se abre con los compañeros y se abre con su familia. Entiendo, entiendo y además veo que es como un trabajo muy completo. Sabemos que la educación emocional ya a estas alturas no hay que demostrar, digamos, eh, sus beneficios porque ya están demostradísimos, ¿no? Pero aún así
cuando tú estás sensibilizada y estás formada, pues para ti es evidente que la educación emocional es el camino. Pero cuando no estás sensibilizada y eso hace que no te quieras formar o que estés un poco más reacia, como tú dices, puedes confundir la educación emocional con corrientes nuevas que se ponen de moda, que eso hace que el niño sea más sensible, ¿no? Entonces entiendo también que habrá personas, tanto docentes, que se resistan a aplicarlo porque lo confunden con una educación más laxa, más blanda, más permisiva, ¿no? Y hay una resistencia interior, ¿no? Sí, sí, te encuentras a padre y como bien dice profesor, que claro, cuando llego a formaciones, ¿no? Sí, pero me encantan, son los que al final, es que son, no es como decir, voy al punto fuerte, venga, a lo más complicado, es que el que lo tiene interiorizado, como dices, va solo, Eso te es. está escuchando y va solo y está solo recibiendo conocimiento, pero los retos son cuando te encuentras con personas que, como bien dices, no, es que educación emocional es que no puede poner límites, no puede llamar la atención, no. Al revés, hacerlo de una manera que de enriquecerte y buscar el bienestar en ti mismo, de llamar la atención a un hijo, a un alumno, no implica que a mí me genere estrés ni que me genere malestar y hacerlo de una manera que realmente el mensaje llegue con la programación neurolingüística, que es el poder total de la palabra. Hacer que llegue el mensaje de una manera que beneficie a ambas partes. Y entonces ahí se trabaja la asertividad, ¿no? Como se le llama, que bueno, que todas las partes salgan beneficiosas, pero siempre poniendo límites, siempre por todo lo que beneficie. Y es verdad que tenemos ahí generalizado una visión de, es que es decir, no se puede decir no cuando habla con la familia. No, es que, ¿cómo lo hago sin decirle que no? ¿O cómo lo hago sin poner un límite? Es que se va a frustrar. No, perdona, es que desde pequeño hay que enseñarle a frustrarse de manera correcta, de manera que le beneficie a su cuerpo y que no genere un malestar. Sí, que acabamos también confundiendo los términos, por eso esos encuentros que tú propones son interesantes porque por lo menos las dudas que tengan se van a poder aclarar, ¿no? Quien piensa que a lo mejor educación emocional es no poner límites, se va a llevar una reflexión compartida en grupo donde estamos hablando de que sí hay que poner límites, pero de qué manera, ¿no? Y vamos a practicar alternativas a lo que a lo mejor tú has conocido y para ti es lo normal. Es que partimos de una normalidad individual. Cada familia tiene su forma de ver la vida, ¿no? Entonces para mí esto es lo normal y tú estás en el otro lado, ¿no? Y después para mí esto es lo normal, ¿no? Antes, Sara, decías que, claro, detrás de un niño hay otras generaciones, ¿no? Y eso es algo que se llama, como bien sabes, pero se lo cuento a la audiencia, se llama lo que son traumas intergeneracionales, ¿no? Hablamos de relaciones de apego y traumas intergeneracionales que muchas veces al no estar resueltos en los adultos anteriores pasan de generación en generación y nuestros niños se ven muchas veces sufriendo esas limitaciones porque al final, si mi padre o mi madre no ha sabido identificar emociones o expresar emociones de una forma emocionalmente competente, no me van a poder enseñar a hacerlo. Entonces yo no lo voy a poder aprender, con lo cual yo voy a sufrir las limitaciones de mis padres, ¿no? Entiendo que también te encontrarás estas situaciones en el día a día. Sí, es continuo. Porque claro, ven niños que el trauma de sus padres, como dice, está reflejado totalmente en su vivencia. O incluso es muy curioso también cuando el padre tiene una frustración de que no ha podido ser algo, ¿no? Una profesión. Claro. "Mira, que este era mi sueño". Y ves que lo proyecta en su hijo o su hija y es increíble porque es que quiere como que su hijo cumpla su sueño. Mm, Entonces, ahí hay que pararse un poco y hacer una lectura y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Que mi hijo haga lo que yo no he podido hacer? claro. Es algo bastante fuerte porque a lo mejor cuando lo escuchas te choca, pero como familia yo les invito a que reflexionen y mucho mm, dan la razón. Me dan la razón porque es verdad, están proyectando en ellos frustraciones, pequeños traumas que han tenido y no les dejan ver más allá, le han creado una creencia limitante. Ajá, tal cual. Sí, Sara, en la zona donde tú estás trabajando tienes una realidad muy específica, pero es tu realidad, es la Sí, realidad que tenemos.
y con eso hay que trabajar. Entonces, la educación emocional al final tiene como sus bases, sus principios, sus contenidos, sus conceptos. Luego eso hay que adaptarlo, porque tú puedes trabajar en un niño la identificación emocional, la expresión emocional. Y luego una vez que ese niño ya identifica sus emociones y también las sabe expresar y expresa abiertamente, pero luego tienes que trabajar con ese contenido, ¿no? Me imagino que habrá niños y niñas que te digan abiertamente pues que van a participar en una actividad ilícita o que están queriendo contar con ellos para ser parte de algo que no es bueno. ¿Cómo damos el siguiente paso? Es decir, tú creas el vínculo, creas la relación, aprenden a identificar emociones, aprenden a expresar emociones, pero luego, lógicamente, cuando se te acercan y te cuentan digamos, sus planes, proyectos de vida, de futuro, hay que hacer una intervención. ¿Cómo hacer una intervención sin que me dejen de contar? Claro, cuando creas ese vínculo de confianza, porque yo lo primero que le digo a los padres y a los docentes mira, a los padres, bueno, como hemos escuchado muchísimo y cada vez más, el tema, ¿no? El hecho de dedicar el tiempo, los 15, 20 minutos que recoge a tu hijo del colegio, no sabemos la importancia que tiene porque es el momento en el que se va a abrir. Yo siempre digo a los padres, ¿no? Entiendo que es verdad que estamos en una sociedad que padre trabaja, madre trabaja, que no puede recogerlo del colegio, que es que va al comedor, vale. Pero bueno, al menos una llamada, sobre todo adolescente, una llamada, si no puede recogerlo eso, un mensaje, venga, en el momento que sale, porque es en el momento clave en el que se va a abrir. Con los docentes, ¿cuál es? Pues en el momento que ocurre algo, o en el recreo, o buscas un rato, o a la salida, pero tienes que buscar esos momentos clave en el que el niño se sienta escuchado, se sienta, es hacerle sentir especial por un momento. Porque vamos con las prisas, y es como que le estamos escuchando, pero bueno, venga, te escucho solo para que, venga, y sigo. Entonces, pararte y trabajar la escucha activa, que es que para mí es un concepto primordial desde que el niño nace. Escucharle, pero no escucharle pensando ya en lo que le vas a decir, no. Escucharle que se sienta entendido, ¿no? Y ahí es donde se produce la empatía. Claro, algo que no es fácil si tú como adulto no lo has experimentado, ¿no? De ahí Claro. los espacios que creas donde cuando un padre o una madre te cuenta algo y se crea ese espacio de comprensión, de escucha, uno experimenta lo beneficioso que resulta ser escuchado, ¿no? Ahí al tener la experiencia, ¿no? La pueden aportar a sus hijos, ¿no? Sí. Y sobre todo partir eso de la escucha activa y específicamente en la zona trabajamos mucho el tema de la resiliencia. Mm, Un ejemplo real, ejemplos personales de personas que han estado en tu situación, de personas que le han ofrecido, de personas que ya se han metido en ese mundo, pero algo en su vida cambia, siempre suele ser alguien que aparece, que le hace ver que existe otra realidad. Vamos, en concreto el otro día hablaba con un chico que me decía, he tenido que irme de la zona para ver la luz. Así lo definí y choca mucho, ¿no? Porque decía, es que yo solo veía esta realidad y no podía ver más allá. He tenido que irme a trabajar a otra zona porque, claro, todo va en la conciencia, ya entra la personalidad y la conciencia de cada persona. Cuando te haces adolescente y un poco más adulto dices, bueno, te paras. Dices, que no sé si esta realidad es la que quiero, esta vida es la que quiero. Pues está el que da el paso solo, como este chico en concreto, da el paso solo, se va a Almería, cambia la mentalidad, cambia la manera de ver las cosas y vuelve. La cosa es que vuelva a su origen, pero vuelve con la mentalidad cambiada y con personas con las que antes compartía ciertas situaciones, no sé, cierto tiempo, ¿no? Es que se separa de esas personas y les hace ver, incluso este chico lo que se dedica, venga, pues ahora les hago ver que esto no es la realidad global, que esto es su realidad, la que tenemos aquí, pero que no es lo normal. claro. Es que no es fácil porque el niño o el adolescente está en pleno desarrollo, está en el momento en el que quiere experimentar, conocer, descubrir la curiosidad y cuando te ponen delante un mundo muy atractivo, que además desconoces las consecuencias negativas o si las has visto en otras personas siempre piensas a mí no me pasará.
a mí no me pasará. Entonces se exponen a peligros, ¿no? Y cuando a lo mejor la familia tampoco está sabiendo proteger, pues el colegio no siempre es suficiente, pero asentamos bases, creamos lo que dices, actividades o espacios para la escucha y de la inteligencia emocional. Hablas de la escucha activa, hablas de la resiliencia, hablas de la asertividad, hablas de la empatía. ¿Qué otros, diríamos, bueno, conceptos, términos, principios extraemos de la inteligencia emocional que se puedan trabajar en el aula y que sirvan de apoyo? Pues para mí la base de todo, 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 toda inteligencia emocional, todo conflicto reside en la autoestima. Claro. Si tú trabajas la autoestima, pero eso es desde muy pequeño. También le digo, cuando padres me llegan, no, mira, es que, no, porque cuando doy sesiones y tal de coaching, mira, es que mi hijo lo que yo veo que tiene un problema grave de autoestima. Familias que están alejadas de ese mundo, ¿eh? Que no siempre sucede con niños que están ya, que sus antepasados, sus otras generaciones están en ese mundo, ¿no? Familias que estaban totalmente aisladas de ese tema, pero su hijo entra y llega esa frustración de los padres que no sabe, bueno, es que nosotros lo hemos educado de tal manera, nunca se ha tocado ese tema en casa, siempre se le ha intentado evitar, cae. ¿Por qué? Porque ahí es siempre, siempre un problema de autoestima. Claro. La autoestima no es solo, venga, me quiero a mí mismo, no, que es lo que se generaliza. La autoestima va mucho más allá. Es de ver la importancia que tienes y la importancia que tiene, que cómo va a influir el resto en ti y tú ser capaz, para mí la autoestima es la capacidad de elegir. Si tú no tienes la capacidad de elegir, tienes un problema de autoestima. ¿Por qué? Porque eligen otros por ti. Claro, elegir lo que te conviene entre todas las opciones que tienes o que te ofrecen, ¿no? Pero tiene que ser difícil en estas edades cuando te lo ponen en bandeja, ¿no? Y a lo mejor te están pidiendo, solo tienes que estar en esta esquina guardando que no venga la policía y te vamos a pagar tanto. En realidad el riesgo es mínimo, solo tengo que estar vigilando, ¿no? Para realmente poder elegir, como bien dices, y poder tener esa autoestima, pues también tengo que tener un cerebro maduro. Esa tentación es muy difícil, porque Sí. el grupo también entiendo que presiona, ¿no? Y si los demás a lo mejor ya han entrado, ya empiezan a tener dinero, es una tentación muy grande. ¿Cómo se Sí. puede combatir? A ver, la manera de combatirlo es con la prevención. Ya. Prevención es hacerle ver la realidad, tanto la positiva como la negativa. Hacerle ver antes incluso de que entre. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas familias, muchísimas, muchísimo, un alto porcentaje, como se evita ese tema para que el niño no entre, no se Ah, habla de las consecuencias. vale, vale, vale. ¿Qué pasa? Yo digo, bueno, yo en casa, ¿no? Como me pasa muchísimo, es que en casa no hablamos, no se nombra ese tema para que el niño no lo conozca. No, perdona, es que es un tema Mm, de calle. claro, claro. Claro, entonces la manera de trabajarlo es desde la prevención. Esta es la realidad y estas son las consecuencias que tiene. Entonces vas madurando, como bien dice, esa parte del cerebro de decir, bueno, es que puedo tener estas consecuencias. Y hoy en día bueno, aquí en la zona se conoce muchísima gente, en internet, tenemos en nuestras manos la información de lo que queramos, busca y le haces ver, mira lo que pasa si tienes esta realidad. Porque ¿qué Ujú. pasa? Cuando los que entran ahí, quien incita no cuenta la parte mala, no la cuenta, porque No. quien incita seguramente le va bien. Sí, sí, y generalmente le va bien porque hace que a otros les vaya mal, porque Claro, arriesga la vida de otros. Eso es así. claro, pero para los niños, lo que, como dice, un cerebro que está madurando, que está creciendo, que es que todavía mm, la capacidad bueno, que le puedan influir es muy grande, Ujú. la manera de trabajarlo desde la prevención desde pequeño, desde pequeño. Sí, y entiendo que cuando en la familia también hay conflicto, hay a lo mejor separaciones difíciles o no hay un gran apoyo, no hay un contrapunto en la propia familia, claro, tira mucho el entorno. Sí, Cuando hay una familia que está, por lo menos está, tienes ese lugar a donde ir y donde sentirte seguro, ¿no? Donde esconderte aunque sea cuando la cosa se pone complicada, ¿no? Por eso es la importancia de la familia, ¿no? sí, es muy importante.
porque niños, claro, se intentan cobijar en sus padres, pero hay familias en las que la figura materna y paterna existe, ¿no? De manera física, pero no de manera emocional, no de manera que yo diga, es que mi madre, yo puedo contar las cosas como madre. Ujú. Mira, al hilo de esto, desde el colegio estamos creando un proyecto aparte, ¿no? De lo que estamos haciendo con los niños, que abarca todo el municipio de Algeciras, por ejemplo. Se llama el proyecto AUPA, Mm. Aula Patio, ¿no? Y entonces está muy bien porque lo estamos llevando a cabo, estamos buscando subvenciones, me estoy moviendo, la verdad, por cielo y tierra. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad cuando hablamos como docentes, ¿no? Que decimos, es que ya a partir de las 2 de la tarde, que el niño se va a su casa, ¿qué hago? ¿No? Ese niño ya se vuelve a perder. Tú todo lo que has hecho, todo lo que has hecho, suelta y tú dices, espero que haya cogido lo máximo posible porque es que no sé qué va a pasar a partir de las 2. Entonces ves que hay muchísimos niños, no solo del colegio, de la zona, que están en la calle, que están en un mundo. ¿Qué ocurre? Que hay tan pocos grupos sociales, no redes sociales hay todas las que quiero, pero grupos sociales al que unirte, al que hacer algo, que entonces Sí, el proyecto una alternativa, ¿no? entonces, claro, con el proyecto AUPA se pretende aula patio, es decir, se va a dar un apoyo educativo, por supuesto, un refuerzo para los niños que están en riesgo de exclusión social, va destinado solo a este tipo de familias, en el que las familias no tienen las capacidades, tanto económicas como educativas, ¿no? Así decirlo. Y entonces el colegio se abre por las tardes, todas las tardes se va a abrir, para que esos niños que no tengan dónde ir se les dé un apoyo bilateral, ¿no? Un apoyo de aula, ¿vale? Vas a tener el refuerzo que necesitas porque, bueno, tus padres no tienen el respaldo económico para un apoyo, un refuerzo, ¿vale? Pero también se le va a dar el refuerzo de socializar, Sí, sí, pero eso ¿sabes? es muy interesante. Eso a un ayuntamiento le puede resultar muy interesante, aunque es verdad que eso es una inversión económica, pero es pura prevención, porque es tener a los niños recogidos. Claro, es así decirlo. Porque es que antes yo recuerdo de pequeña grupos sociales, bueno, no las actividades solo extraescolares, los scouts, ¿no? Que ya cada vez Ujú. pierde. O grupos sociales que tú digas, bueno, van los niños juntos a un sitio, socializa. Hay tutores, ¿no? Hay una hay gente, personas que le dan un ejemplo que les beneficia. Cada vez, ¿verdad? Que se va perdiendo más. Te asomas a la plaza del pueblo y hay 3 niños jugando. Es Claro. que ¿Dónde están los demás, no? ¿Dónde están los demás? A lo mejor conectados a videojuegos, ¿no? claro, Sara, yo me hago una imagen, ¿no? De cómo sería un centro escolar en las características que tú describes en la zona en la que estás de Algeciras, cómo sería si no se aplicara la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, podríamos tener docentes duros, rígidos, autoritarios, distantes, emocionalmente poco sensibilizados, poco sensibles, poco disponibles, y por otro lado, familias igualmente, ¿no? Rígidas, autoritarias, ¿no? O sobreprotectoras, que también hacen mucho daño, ¿no? Entonces, tú imagínate estos niños y niñas, ¿no? Por ponernos en situación para que valoremos todo este trabajo, estos niños en medio de dos mundos que tienen que protegerles, donde a los que no puedo acceder porque me encuentro respuestas rígidas, duras, donde hay mucha disciplina, pero disciplina, digamos, basada en el castigo. Ese mundo es un mundo del que el niño se tendría que proteger. sí, sí. Que al final se nutren de ejemplos y de situaciones que creen que le está favoreciendo y no. ¿Y qué ocurre? Yo siempre comparto el que todo el mundo tiene inteligencia emocional, por supuesto. Si es que cuando dicen las emociones, bueno, se aprenden. No, no, perdona, tú naces con ellas. Las tienes, al igual que yo. Solo tienes que aprender a trabajarlas. Y todavía no me he topado con nadie que diga que cuando tú le haces ver, no, no es que te dé la razón, porque aquí no es quien lleva razón o quien no, todo el mundo tiene su razón, sino que al final diga, bueno, es verdad, es que es positivo, es que beneficia. Entonces yo considero que todo el mundo tiene la capacidad de elegir cómo hacerlo. Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Un ejemplo, todo el mundo sabe qué hay que hacer para perder peso, por ejemplo.
que todos sabemos qué hay que hacer para tener una vida saludable. Todos sabemos qué hay que hacer para no tener conflictos. Lo que pasa es que a veces que elegimos no hacerlo. Pero la capacidad de elegirlo, hasta la persona que tú creas que tiene, que no tiene capacidad, que no tiene ese respaldo, te sabe diferenciar bien entre lo que beneficia y lo que no. ¿Qué ocurre? Que hay veces que o nos dejamos llevar o no tenemos esa madurez de elegir lo bueno, de elegir lo que me Sí, beneficia. ese dominio Pero, propio, ¿no? Esa. claro, pero lo que es el conocimiento lo tienes, porque cualquier persona que te encuentre te reconoce. No, es verdad que no está bien, pero bueno, es lo fácil. Realmente no está bien, pero vale, es lo fácil. Ujú. Entonces es hacerle ver, bueno, si sabes hacerlo bien, estás eligiendo hacerlo de una manera que no te va a beneficiar. Entonces está dependiendo de ti continuamente. Ujú. Esa es otra manera de trabajarlo, de hacerle ver que continuamente tiene la capacidad de elegir en cada momento y eso se trabaja desde muy pequeño. Sí, es Y verdad. trabaja la autoestima realmente. Porque si desde Ujú. pequeño les enseña que ellos tienen la capacidad de ir eligiendo, ¿no? Dentro ¿no? La cordura y de lo que le va diciendo a sus familiares, de ir eligiendo lo que le va beneficiando, va aumentando la autoestima de la persona. Sí. Sara, por ir un poco finalizando la entrevista, pongamos el foco en esos docentes, esos maestras y maestros que sí están en algo, que sí se han animado a, bueno, a apoyar tu proyecto o a estar un poco en esa misma línea en la que tú estás, ¿no? De trabajarse y de trabajar con inteligencia emocional. Hablemos de todos los docentes que eligen estar en esa zona o en ese colegio y que lo dan todo porque realmente creen que la prevención es importante, que la educación es importante, cómo se puede apoyar a sus maestros para que no pierdan la ilusión, la confianza, la vocación, ¿no? Las ganas de trabajar por la infancia. Pues hacerles ver, bueno, todos coinciden en que cuando empiezan a trabajar este tipo de proyectos, ¿no? Porque es verdad que, o el hecho de decir, venga, voy a aplicar, voy a cambiar la manera de verles. Es increíble cómo cambian, cómo vienen a la siguiente sesión cuando tú ya ¿no? Les has aportado de, venga, pues intenta cambiar el observador, intenta verles de otra manera, pero tú intenta ver qué hay detrás. Porque ser emocionalmente inteligente conlleva buscar tu bienestar y el de los demás. Si tú te vas a casa mal porque no sabes ver a ese niño, a esa niña de otra manera, te estás afectando a ti mismo. Entonces yo les invito, venga, la tarea, ¿no? De esta semana o este mes es intentar verle de otra manera, intentar ver qué hay detrás. Y es increíble cómo cambia. Solo hay que hacer eso. Porque ves, venga, bueno, se está comportando de esta manera. Primero voy a pensar que no sabe hacerlo de otra manera, que es de la mejor manera que sabe hacerlo o la realidad que vive. Primero te estás quitando una carga de decir, no todo reside en mí o no todo reside en el propio niño. Que es que hay que ver todo lo que hay detrás. Y ahora decir, bueno, ahora voy a ir trabajando. ¿No? Decía Antonio Chamorro, no sé si lo conoces, Me pues me decía, comentaba hace un par de semanas, Sara, hay dos tipos de maestros, el que llega a la segunda pregunta y el que no. El primero es, este niño no, ¿qué está haciendo? Y el segundo es, ¿por qué o para qué está haciendo esto? Y es que es verdad. Llegar a la segunda pregunta y decir, ¿para qué está haciendo esto o por qué? Te hace cambiar la manera de verle. Solo con ese paso, ya, venga, te vas tú mejor a casa y el niño se siente escuchado, que es lo que busca. qué bueno, qué maravilla. Sara, yo deseo que esa motivación, esas ganas, esa ilusión que tú tienes, no, bueno, no la pierdes y si un día la pierdes, sé que tendrás la capacidad de volverla a encontrar, porque todos tenemos también a veces en nuestra vida momentos, crisis, que tenemos que parar, que tenemos que pensar y eso también es bueno porque nos permite también pues, recapacitar, ordenar nuestras ideas y tomar decisiones. Y para tomar decisiones, como bien decías, aparte de autoestima, a veces también hace falta parar, ¿no? Para reubicarnos y para que las personas no nos quememos, aunque tengamos mucha pasión por nuestro trabajo, necesitamos tener también ese apoyo que yo creo que tú tienes, ¿no? En la zona donde estás. Te rodeas también de un equipo y de unas compañeras o compañeros, ¿no? Para que también esa fuerza que tú tienes la puedas seguir utilizando
en favor de la infancia de la zona donde tú estás, ¿no? Que deseo, Sara, que allí donde estás, haciendo lo que haces, veas esos resultados que a veces vienen, son medio largo plazo, pero también a corto plazo sé que tienes testimonios y ejemplos reales. Y si quieres, a lo mejor despedirte de alguna manera, contándonos algo o inspirándonos de alguna manera, nos encantará escucharte. Pues mira, una de las reflexiones, ¿no?, que siempre hago es que como madre, ¿no? Desde que he sido madre, me siento más con la responsabilidad, no solo por esta zona, ¿eh? Porque es que en todos sitios, ya no es solo porque yo vivo en una zona que hay un poco más de conflicto, porque zonas como esta hay repartidas por todo el mundo. Pues entonces decir, me siento con la responsabilidad de, bueno, ¿qué está en mi mano? Hacerlo, sembrar aunque sea un poco. Por eso me gusta formar a los que forman, porque creo que es la manera como que más exponencialmente se va a duplicar, ¿no? Se va a multiplicar todo. Es decir, bueno, yo formo desde mi casa, desde intento a la familia que pueda, bueno, que no llegará al 100%, pero si en alguna a las que llegue, venga, pues ya llega una familia. Ya no solo llega esa familia, ya llega ese niño. Ya no solo ese niño, al vínculo de ese niño. Y con los profesores, con los docentes pasa igual. Si entras en este colegio, bueno, lo mismo de ese colegio, solo hay dos o una persona. Bueno, pero es que esa persona, es que tenemos la capacidad de enrolar, ¿no? Y de, como de decir, venga, vamos a hacer piña, porque realmente el que es docente busca el bien. Y el que es docente por vocación se une a la tribu, como yo le llamo, venga, que somos una tribu y que lo que queremos es que todo vaya bien y todo vaya un poco mejor a nivel Así personal, es, a nivel de tu hijo y a nivel de todos los niños que te encuentres. Como comentaba con un amigo, la contagiosa fuerza de la ilusión, ¿no? Que es es verdad que todo cierto. el mundo cuando tiene ilusión como que una fuerza de venga, vamos, venga, vamos. Y si se te va, es lo que, como decía, si te decaes un poco, siempre hay alguien cuando haces piña que no, venga, ¿cómo te vas a caer? No, venga, vamos. Y te recuerda, te vuelve a recordar el por qué y el para qué estamos Eso haciendo. es. Pues esa piña o esa tribu vendría a ser también la asociación ASEDEM, la Asociación Española de Educación Emocional, donde estamos participando Sara y yo y donde cualquiera se puede añadir. Yo soy partidaria de que todos estemos contribuyendo en algún lado, cualquier asociación, grupo, actividad, lo que sea, sembrando ese granito de arena. Y por eso en septiembre participaremos en el Congreso de Educación Emocional en Sevilla, que se organiza desde la asociación, porque se trata de hacer cosas, lo que sea, un proyecto, una actividad, un congreso, cualquier acción es válida, porque esa acción lo que hace es movilizar a otras personas y luego generar ese contagio de ilusión por acciones que benefician a la sociedad. Sara, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista, por el contenido, por transmitirnos desde la realidad que la educación emocional baja a la tierra, no solamente está en la investigación, en la universidad, en los libros, sino que se baja a la tierra y se puede hacer desde un aula, desde un colegio, desde una zona, un trabajo, digamos, de beneficio a la sociedad. Muchas gracias, Sara, por todo. Muchísimas gracias, Leticia, y vamos por dar esta oportunidad de difundir, como bien estás haciendo, ¿no? Con todas las ponencias y de los demás compañeros y personas que, bueno, que llegan a otras personas. La cuestión es que llegue y ya en nosotros está la capacidad de elegir quedarnos con ese contenido o no, pero que llegue. Eso es, eso es. La idea es difundir para sensibilizar. Gracias, Sara, y nos vemos, si es posible, en Sevilla. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.